Ahí se ve, creo. Sí, sí, ahí sí se ve. Bien, eh, mi tema es sobre la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Bien, esta función de la ética como disciplina, lo que podemos ver es que esta va a ir analizando los preceptos de lo que es la moral, lo que es el deber, lo que es la virtud que puede llevar a cada ser humano hacia una libertad o una justicia. Pues para cumplir esta función, la ética se va a subdividir en dos conjuntos, en dos ramas especializadas. En estas ramas tenemos lo que es la metaética, tenemos lo que es la ética normativa y lo que es la ética aplicada. Entonces, en la metaética son las que estudian las teorías éticas en sí mismas y analizan los significados atribuidos por las palabras éticas. La ética normativa es la que establece principios para guiar los sistemas y normas en los deberes de ámbitos de interés común. Y la ética aplicada es la que analiza la aplicación de las normas y éticas morales a situaciones concretas, como por ejemplo la ética ambiental o la ética como comunicacional. Bien, en lo que es la ética en la sociedad, esta tiene una importancia en esta relación, ya que los conceptos se encuentran estrechamente vinculados. Es entender que la ética va a ir permitiendo comprender mejor cómo influye la vida colectiva, porque también es una de las ramas de la filosofía y eso es muy importante, porque siempre va a estar analizando lo que es la conducta humana. Bien, el ser humano también es un ser animal social que vive y se relaciona con otros, compartiendo sus intereses y habilitando un territorio. Esta convivencia va a ir presentando ciertas dificultades, las cuales pueden ser solventadas sobre un criterio ético. También tenemos a un filósofo que pensaba, se llama Freud, que la vida social es necesaria para nuestra supervivencia, pero a la vez nos vuelve gradualmente neuróticos. Esto es lo que puede ser un poco discutible, ya que la realidad o la vida en una sociedad también nos ayuda a crecer como personas y alcanzar los bienes en común. Muchas gracias. A continuación le sigue nuestro compañero Aragundi Parrales con su tema La moral. Bueno, creo que mi compañero Julio tiene dificultades con el internet. No sé si la podemos dejar al final y sigue nuestra compañera María. O, perdón, Muy mi bueno. compañero Antonio. Muy bien. Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi tema es sobre la educación en valores éticos y morales. La educación en éticos y morales es un componente esencial del desarrollo integral de las personas y de una sociedad solidaria y responsable. Es un componente de desarrollo integral de las personas eh, y también se refiere al proceso mediante el cual los individuos aprenden principios que les permiten distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, decisiones responsables y convivir respetuosamente con los demás. Entre ellos tenemos estos objetivos principales que son formar ciudadanos responsables que actúen con integridad, respeten los derechos de los demás, fomentar la empatía, la tolerancia, la solidaridad, promover una convivencia pacífica. También tenemos como otros objetivos principales desarrollar el juicio moral y la autonomía ética, permitiendo que los individuos reflexionen críticamente sobre sus acciones. Siguiente diapositiva. Como valores comunes tenemos respeto,
honestidad, justicia, tolerancia, empatía, responsabilidad y solidaridad. Eh, las estrategias para enseñar valores, entre ellas tenemos el ejemplo de educador, que los docentes deben actuar con coherencia ética, diálogo y reflexión. En este caso, son esos espacios para debatir dilemas morales y éticos. El aprendizaje vivencial, que son actividades que promuevan la colaboración, la ayuda mutua y la revolución pacífica de los conflictos. Y el currículo transversal, que incluye los valores en todas las materias, no solo para las asignaturas específicas como ética y ciudadanía. Y también tenemos lo que es importancia, importancia en la actualidad sobre los valores. En este mundo globalizado en que vivimos, diverso y convulso, la educación en valores es crucial para confrontar desafíos como la discriminación, la violencia, el individualismo extremo y la pérdida del sentido comunitario. De esta manera, con los valores reforzamos eh, y desarrollamos de mejor manera cada uno de ellos. A continuación, eh, las teorías de la ética, que lo va a realizar la compañera Anchundia García. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, máster. Mi tema es teoría de la ética. Una teoría ética es una teoría filosófica que intenta fundamentar la moral, es decir, justificar su validez y legitimidad. Como todo moral, consiste en una serie de preceptos o normas, busca el término medio, algo que beneficie a la mayoría y una serie de valores templaza, utilidad, felicidad. La teoría deberá justificar precisamente estas normas y valores. Siga, compañero. A continuación, ofrecemos las teorías existentes. Intelectualismo moral. Según esta teoría, conocer el bien en hacerlo solo actúa inmoralmente al desconocer en qué consiste el bien. Eudemismo considera la felicidad un demonio, el fin de la vida humana y el máximo bien al que puede aspirar su eudemista. Metodismo se considera hedonista toda doctrina que identifica el placer con el bien, que concibe la felicidad en el marco de una vida placente. Estoicismo, en un sentido amplio, pueden considerar entre ópticas todas las doctrinas éticas que defiendan la indiferencia hacia los placeres y deberes externos y la autoridad en los propios deseos. Gracias. Sí, la compañera Tobar. Buenas tardes, máster y compañero. Bueno, a mí me tocó otras teorías existentes de la ética. Una de estas teorías de la ética es el ius naturalismo. Bueno, en realidad esto se puede clasificar como el ius naturalismo, toda teoría ética que defiende la existencia de la ley moral, natural y universal que determina lo que está bien o lo que está mal. Esto se refiere más bien a una teoría de un derecho natural. Como para explicarlo un poquito mejor, esta teoría puede ser como la ley que todo el mundo necesita. Puede ser la ley del trabajador, la ley del estudiante, la ley del niño, del adolescente, la ley de buen vivir. Todo este tipo de leyes que vienen a ser para el bien de la humanidad se engloba dentro del naturalismo. Ya, hablando un poquito más del formalismo, como nos indica aquí, que el formalismo es aquel sistema que considera que la moral no debe ofrecer más concretas o conductas, sino limitarse a establecer cuál es la forma característica de todas las normas morales. Esto como moral nos indica que es bueno, una teoría ética que sostiene que el valor moral se determina
es determinado por las consideraciones formales, no por los materiales. Como un ejemplo puede ser las personas que van a la iglesia, las personas que van a la iglesia, eh, formalmente se la ve, pero no conoce lo que son la Biblia, me incluyo, no conoce la Biblia, no conoce en sí el significado de la palabra. Entonces, eso se le podría denominar como formalismo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a hablar también de emotivismo. El emotivismo, si me pueden cambiar la diapositiva. Gracias. El emotivismo se entiende cualquier teoría que considere que los juicios morales surgen de emociones. Según esta corriente, las morales no pertenecen al ámbito racional, no pueden ser objetos ni discusiones o argumentos. Bueno, parte del emotivismo es que esto surge de los juicios morales, como se indicaba aquí dentro de la lectura, que no son declaraciones de hechos, simplemente es lo que uno siente. Como por ejemplo, podemos decir esto como que la tortura está mal. Esto se podría considerar como una expresión de sentimiento como miedo o angustia, repugnancia, en lugar de declarar o algún hecho que se está realizando, que están torturando a alguien. Simplemente, como estamos hablando del emotivismo, es la sensación o el sentimiento que uno siente bajo una circunstancia. También podemos indicar que el sufragio universal es bueno. También esto es como un sentimiento, emoción de que alguien puede tener esa sensación que otra persona tampoco lo puede tener, que puede estar al contrario. Entonces vamos a hablar sobre lo último que sería utilitarismo. El utilitarismo es una teoría ética muy cercana al eudemonismo. Esto se define a que la finalidad de la humanidad es la felicidad o placer por ello. Entonces, ¿a qué se refiere el utilitarismo? Esto es para englobar cierto placer a la gran mayoría de personas. ¿Cómo se entiende esto? Es elegir un helado. Entonces, como lo que a mí me da placer, y a otra persona no le puede dar. Entonces, lo que yo siento placer o ciertas personas sienten placer, gusto o agrado, se lo puede considerar como un utilitarismo. Ese sería mi tema. No sé, mi compañero si va a seguir. Claro que sí. A continuación, nuestro ¿Cómo compañero está, Julio Aragunti, doctor, le con compañeros? su ¿Cómo diapositiva. están? Buen día. Ok, diferencia entre la moral y la ética, ya que son conceptos relacionados, pero se lo ven de diferentes ámbitos. La moral se refiere directamente a normas, a comportamientos, reglas o conductas que tienen los individuos dentro de una sociedad, mientras que la ética se la ve más como en el campo filosófico, ¿verdad? Como una tarea o un derecho o más vale una obligación que la gente debe cumplir sí o sí. También cabe recalcar que la moral, aparte de ser un conjunto de normas y costumbres dentro de las creencias, es muy movida a través de la historia y depende mucho de la cultura del individuo o una sociedad. También tenemos que entender, para poder entender mejor el concepto de la moral, que la moral va a depender mucho de las diferencias de religiones, las diferencias sociales, las diferencias geográficas incluso. Porque, por ejemplo, lo que para nosotros como latinoamericanos es algo moral, tal vez para un país europeo o asiático no lo es. Como por ejemplo, como para tomarlo nomás de ejemplo, la cultura islámica extremista, ¿verdad? Tiene como moral que las mujeres usen su velo. Para nosotros tal vez eso es algo moral o inmoral, no importa, pero para ellos es algo esencial. Tanto así que no usarlo una mujer es catalogado muy inmoral, que incluso podría conllevarla a juicio, a la corte. ¿Ok? Como por otra parte también, en la cultura asiática, a la hora de comer, es algo muy normal que ellos suenen la boca cuando estén comiendo, ya sea sopa o fideos o lo que sea. Algo que para nosotros seguramente va a ser muy mal visto, pero eso para ellos es algo muy moral. Esa es la moral. La moral depende mucho del contexto o de la historia del país o tal vez del modo en que se lo quiera ver. Ahora, los tipos de moral. Existe moral religiosa, la moral fundamental, la moral laica, la social y la individual. La religiosa, ¿verdad?, está por la doctrina que cada individuo profesa. No es lo mismo la moral católica que la cristiana o la mormona. Por ponértelo en contexto, doctor y compañero, es como que de repente el católico, por educación o por moralidad, cuando está dentro de una iglesia,
se persina delante de un estatua o imagen de ya sea de Jesús, de la Virgen o de cualquier otro santo, cosa que para los evangelistas es moralmente incorrecto. Para ellos su creencia o su moral o tal vez su doctrina les dice que no está bien persiguarse ni adorar a figuras o estatuas. Okay. La moral fundamental es la que rige la sociedad, es el conjunto de valores, ¿verdad? Que uno sabe que debe de cumplir, no porque sea una ley, sino porque es un buen hábito. La moral laica no tiene que ver con la religión, aunque suene parecida, la moral laica tiene que ver más con la conducta del ser empático, también del ponerse en los zapatos del otro y mucho más allá, incluso de la aceptación. La moral social tiene que ver un poquito con el carácter común, de qué es lo que la sociedad lo toma como un buen hábito. Y por último, la moral individual, ¿verdad? Es la que cada uno como individuo, como persona, como sujeto, sabe que debe de cumplir dentro de una sociedad para establecer un rol de buen ambiente. Listo, compañeros, eso soy yo todo por mi lado. Este ha sido nuestro grupo, doctor. Espero que este tema les haya parecido interesante y por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy, Master. Muchísimas gracias.